Muy buenas tardes, amigos. Mi nombre es Antonio Batemarco. Bienvenidos a Cuna de la Noticia TV, un espacio de reflexión semanal sobre lo que sucede en Rosario y la región, basado informativamente en el portal de noticias cunadelanoticia.com. Tendremos una interesantísima nota con quien fuera 2 veces ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe, también concejal de la ciudad de Rosario, un hombre especialista en la cuestión de la seguridad, de la policía. Nos referimos a Roberto Rosúa, al doctor Roberto Rosúa. En su casa deferentemente nos atendió y charlamos sobre varias cuestiones, ¿no? También sobre la reforma constitucional, tema preponderante por estas horas que ha impulsado el oficialismo a nivel provincial, y ni que hablar sobre la policía, ¿no? Esta institución policial más precisamente puesta en cuestión en épocas en la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe, donde cunde la narcoviolencia y se lleva día a día nuevas vidas. Pero más que interesante nota, en definitiva, con el doctor Roberto Rosúa. Doctor Roberto Rosúa, ex ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe, un gusto estar en contacto con usted aquí en su casa, ¿no? Bueno, yo, su lugar. El que está reconocido y con gusto soy yo, de este viejo amigo camarógrafo. El amigo Eduardo Hoffer, el amigo que nos acompaña tantas veces nos hemos cruzado en este tipo de tareas, y conocerlo hoy a usted también es un gusto. Bueno, por estos días estamos, ¿no?, con debates muy candentes en la provincia de Santa Fe. El principal es la reforma constitucional, ¿no? Y también un poco, por eso, ¿no?, la razón de la entrevista. Usted fue convencional constituyente, una persona que fue convencional en un momento muy complicado para la Argentina, en 1962, en un momento de zozobra, ¿no?, cuando estaba la amenaza latente de, ¿no?, alzamientos militares. ¿Qué podemos decir en perspectiva? Y de esta forma arrancamos la entrevista. Mire, yo fui convencional constituyente en el 62, y la reforma cuyo padre político, orientador político de la reforma fue el doctor Carlos Silvestre Beñi, que era el gobernador de la provincia, era una necesidad porque veníamos con una vieja constitución que no contemplaba las realidades de la provincia de Santa Fe. Bueno, entonces se hizo una reforma integral y se votó esta constitución, que responde a las más modernas tesis constitucionales de la Europa de posguerra, al solidarismo social, a la democracia efectiva y el funcionamiento del Estado. De manera que hace 50 años, o poquito más, que rige esta constitución en la provincia. Y bueno, y ahora aparece de nuevo, ya lo tuvimos con Obey, con Bonfatti, la expresión de la necesidad de reformar la Constitución. Yo creo que hay una diferencia sustancial entre las tesis de Obey y Bonfatti con lo de Lifchitz. Obey y Bonfatti, con un sentido ético que los distingue, establecieron que en caso de que se aprobara la reelección, ellos quedaban excluidos. En tanto que Lifchitz hace exactamente al revés. Está haciendo todo este esfuerzo y queriendo someter a la provincia a un proceso electoral que puede llegar a ser desgastante, nada más que en la búsqueda de su propia reelección. En 1962 se pensaba en la reelección, ¿no? Porque sí, eso fue la falta de reelección fue un impedimento, ¿no?, como para que gobernadores como Bernet, el asunto es así. El mismo Wiener pudieran hacer carrera más a nivel nacional, ¿no? En el año 62 se discutió la reelección o no, y me acuerdo siempre que el gobernador Silvestre dijo: yo estoy en contra de la reelección, me parece que el cambio es beneficioso, pero al margen de eso, si yo no estuviera en contra, dice, aunque yo me excluyera, la gente pensaría que la hago por mí, y entonces esto no puede andar. Y así fue como Frondizi, que orientaba ideológicamente al grupo intransigente, a la Unión Cívica Radical Intransigente en ese momento, también estaba en contra de la reelección. Es decir, se entendía en definitiva y para síntesis que la renovación era beneficiosa.
Hoy se pone como condición sine qua non la reforma de la Constitución como, de alguna manera, pilar para el progreso de la provincia. Eso es un delirio. Es un delirio. No hay nada, salvo reelegir al gobernador, que no se pueda hacer con esta Constitución que tenemos. Y someter a los apurones una reforma constitucional me parece de una grave imprudencia política y social. Yo creo que si se quiere hacer una reforma constitucional hay que abrir un largo proceso de debate en el que participe la mayor cantidad posible, no solo de sectores políticos, sino sectores sociales, empresariales, sí, todas las fuerzas vivas de la provincia, ¿no? Todo lo que se ha llamado alguna vez las fuerzas vivas, otros le llaman las fuerzas vivarachas, pero no es así. Bueno, de cualquier manera, yo creo que esta tentativa está hecha fundamentalmente por los intereses, el interés del señor Lifchitz de ser reelegido. ¿Cómo comienza su carrera política? Bueno, mire, yo estudiaba abogacía, trabajaba de viajante, me hice amigo de un grupo entre los cuales estaba Héctor García Solá. ¿Año? Para situarnos históricamente, aproximadamente. ¿50 y pico? 47, 48, y ahí me incorporo con estos muchachos en el centro de estudiantes, porque eran todos estudiantes de abogacía también, y teníamos un centro de estudiantes en la calle Córdoba al 900, nos incorporamos al trabajo estudiantil y político. Así se inicia la actividad política de alguna manera orgánica. En esa época simpatizando con el radicalismo, pero con una versión particular. Éramos intransigentes. Por eso, una versión particular del radicalismo, ¿no? La de Frondizi, justamente. La de Frondizi. Éramos frondicistas, y jóvenes frondicistas, y lo seguimos a Frondizi a lo largo de toda su trayectoria, la presidencia, el pacto con Perón, bueno, de manera que así se inicia mi actividad. Y esto, en la primera elección que participamos, fue en el año fin de 57, y fui elegido concejal, que fui concejal durante un año, en el año 1958. Después fue intervenida la municipalidad y yo fui a trabajar a Santa Fe, a lo que entonces se llamaba el Departamento Provincial del Trabajo, que era la suerte del organismo, un viejo organismo de regulación de la actividad laboral sindical, lo que vendría a ser una secretaría de trabajo. Tiempos muy convulsionados para la época. Con el 55 se avino un régimen de violencia, de muerte, de sangre, ¿no? Principalmente contra el partido mayoritario que era, de esa época, que era fue una gran persecución. Algo igual a lo que pasó con el radicalismo de los años 30, pero mucho más profundizado, evidentemente. ¿Cómo empieza ese entronque con el peronismo? Nosotros, cuando se produce la caída de Perón y están las negociaciones que realizaban a nivel de conducción con Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio vinculando con Perón en el exilio, nosotros recibíamos instrucciones del Comité Nacional de defender en los tribunales o donde fuera necesario a la dirigencia que era perseguida por el equipo de la Revolución Libertadora. Esa dirigencia era dirigencia sindical peronista, y nosotros como abogados jóvenes participábamos fundamentalmente. Me tocó participar varias veces, entre ellas una muy notoria para mí, en defensa de la gente que era procesada por lo que fue el famoso decreto 4161, un decreto que prohibía los signos, las manifestaciones, donde... Sí, toda la simbología de... Todo lo que era la simbología del peronismo. Bueno, y ahí nosotros, en el trabajo diario de carácter político, en la calle, en la militancia, fuimos hermanándonos
con la dirigencia y con la juventud peronista, y estableciendo lo que con el correr del tiempo fue una vía de comunicación muy esto estrecha. Independientemente de la relación entre Perón y Frondizi, que fue fluctuando, ¿no? Tuvo momentos de mayor afinidad y momentos de mayor tirantez. Y como toda lucha política, la lucha por el poder generó fricciones, pero el acto en sí del pacto Perón-Frondizi es un pacto fundante que abrió la posibilidad de la participación del peronismo activamente, nuevamente en la vida política argentina. ¿Por qué no funcionó, viéndolo en perspectiva, ese pacto? Bueno, mire, yo creo ¿Por que... la amenaza militar, quizás? O de todo. Había intereses contradictorios, había lucha por el poder, había sectores del peronismo que resistían la alianza con Frondizi, sectores del peronismo que, sobre todo acá en la provincia de Santa Fe, mantuvieron una estrecha relación con el gobernador Silvestre. Es decir, fue un momento de convulsión, crisis de armado y de desarmado de situaciones. Pero, sin embargo, le puedo decir que ese pacto Perón-Frondizi nos marcó, no solo en lo institucional, sino en lo personal, al acercarnos estrechamente en conocimiento y en fraternidad con los sectores peronistas que eran perseguidos por los militares. Van terminando los 60, se acercan los 70, en el 59 se había producido la Revolución Cubana, que de alguna manera rediagramó todo el escenario latinoamericano, incluido el peronismo, ¿no? Porque se empezó a hablar de izquierdas o derechas, cuando antes en el peronismo más tradicional no estaba esa división. ¿Cómo lo toma a usted y cómo de alguna manera se va mechando con esa situación en su rol de abogado también? Porque recordemos que eran etapas, no todas, pero durante los 60 y 70 donde por allí estuvieron conculcados los derechos constitucionales. No, la situación internacional estaba en alguna medida claramente definida, es decir, la conducción imperial norteamericana por un lado y los sectores populares de América por el otro. La Revolución Cubana en su momento fue una suerte de expresión de esperanza para grandes sectores de carácter popular. Pero bueno, tuvo la permanencia que tuvo, los éxitos para Cuba, según lo mira un sector, algunos de los tropiezos, pero de cualquier manera significó un jalón importante en la lucha de los pueblos de América frente al imperialismo norteamericano. ¿Cómo era entonces en esa época ejercer su labor como abogado en momentos donde por allí había presos políticos, estaban conculcados los derechos? No, siempre que tuvimos algún conflicto, nosotros estábamos, todo ese grupo que le digo, en la defensa de los presos políticos, cuando había presos políticos, y en la defensa de los sectores populares siempre. De manera que yo puedo decirle que a lo largo de toda mi actuación nunca estuvimos en contra de un interés o de un sector de carácter popular. Todo lo contrario, siempre vinculado estrechamente a los sectores populares, fueran peronistas o radicales o de cualquier otro signo. ¿Cuándo comienza la relación con Jorge Obey? A Jorge Obey lo conozco en el año 1973. Jorge Obey era el secretario general de la JP Regional número 2. La JP Regional 2. Que incluía Santa Fe y Entre Ríos. Que abarcaba Santa Fe y Entre Ríos, efectivamente. Y en ese carácter ellos ocupan el registro civil de la ciudad de Santa Fe para exigir la renuncia del director Pucio, que había sido, tenía un enfrentamiento con ellos y que había sido intendente del gobierno militar. Yo era ministro de gobierno. Entonces, bueno,
voy tratando de resolver el tema, mando al jefe de policía a hablar con los ocupantes. Estaba Jorge Obey a la cabeza. Bueno, hubo una serie de idas y vueltas y terminó la renuncia del director, y yo invito a los ocupantes a que pasen por el ministerio porque quería conocerlos y cerrar ese episodio. Y ahí lo conocí a Jorge Obey ese día, cuando habían ocupado el registro civil, y nosotros desde el gobierno hicimos las gestiones garantizando, concretada en la renuncia que ellos exigían del director y en la puesta en marcha de sectores afines al peronismo. Vuelve Perón, ya el Perón de los 70, un Perón que había entendido ciertas cosas, ¿no? Producto de su larga estadía en Europa, estaba al tanto de las nuevas tendencias mundiales, las nuevas tendencias políticas también, gubernamentales. ¿Cómo termina formando parte de ese gobierno justamente de Silvestre Béñez de 1973? Porque hubo una puja entre justamente la fórmula Silvestre Béñez-Cuello contra la fórmula Campos-Bonino. Campos-Bonino, sí, señor. ¿Cómo termina imponiéndose la Silvestre Béñez? Silvestre Béñez fue elegido gobernador para esa elección, en lo que iba a ser su segundo mandato, por una decisión personal del general Perón, que lo señala a Silvestre como el candidato a gobernador. Pese a ser de otro partido político, ¿no? Por supuesto. Él venía justamente del Movimiento de Integración y Desarrollo. Pero de otro partido político, pero de gran prestigio personal y político, una notable figura política, que habíamos tenido toda esa vieja vinculación con el peronismo. Lo designa. Y entonces yo era en ese momento presidente del Colegio de Abogados de Rosario. Me buscan los muchachos peronistas esa mañana para avisarme que Perón había dado la orden de que el candidato era Silvestre, y yo me faltaban 2 meses para terminar el mandato al año 72 en el Colegio de Abogados. Bueno, y rápidamente comuniqué con la gente, organizamos y salimos a trabajar la candidatura. Hay una famosa anécdota de Perón con Silvestre Béñez, que si la puede contar sería muy interesante. No, cuando termina eligiendo a Silvestre Béñez. No, después Silvestre es elegido gobernador y hay algunos sectores peronistas muy importantes, muy fuertes, que batallaban para que se lograra el desplazamiento de Silvestre, gobernador, por un interventor peronista. Bueno, y Perón resistió eso varias veces hasta que un día se cansó y le dijo: bueno, señores, está bien, ustedes tienen razón, vamos a intervenir Santa Fe. Les aviso, el interventor va a ser Silvestre Béñez. Bueno, se acabó. Se acabó la discusión. Y se acabó la discusión. Bueno, después gobierno, porque a ver, estamos hablando por allí, visto en perspectiva, parecen muchos años de distancia, pero estamos hablando en poco tiempo, porque en esos años muy tumultuosos para la Argentina, ¿no? Para toda Latinoamérica, pero para la Argentina en particular, en muy poco tiempo pasó de todo, evidentemente. Y era 3 años, dinámico. 1973 a 1973, a 76, bien digo. ¿Qué se puede decir del gobierno de Silvestre Béñez, no? El gobierno de Silvestre se puede decir que fue un gobierno con un gran sentido democrático, de respeto de las libertades individuales y de un gran esfuerzo por hacer obra, fundamentalmente la creación y construcción de escuelas y hospitales, que se hizo. Se decía, y creo que con razón, que el gobierno de Silvestre había logrado inaugurar un aula por cada día, es decir, en el recuento de las aulas por escuela, un aula por cada día de gobierno que había tenido. Es decir, fue un gobierno democrático, un gobierno constructor, un gobierno ordenador, de manera que, bueno, honró la designación. Usted allí ocupó el cargo de justamente ministro de Gobierno. Yo fui
ministro de gobierno del 73 al 75. Que en esa época el ministro de gobierno tenía funciones también sobre la policía, digamos, no era hoy que está todo subdividido. Todo lo que eran hoy 3 ministerios era un solo ministerio, que era el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto. Sí, señor. Exactamente. ¿Y cómo era esa función tan compleja en momentos donde había luchas intestinas al interior del mismo peronismo, ¿no? Entre dos sectores, la izquierda y la derecha? ¿Usted se recuerda alguna época en que no hubo luchas? Y toda la historia argentina, mire, ¿cómo fue ejercer esa complicada función en esa época? Cada época tiene sus propias complicaciones y debe ser resuelta en función de los intereses generales. Fue una época difícil, de mucho trajinar, de mucho negociar, de mucho hablar, de mucho trabajar, pero en general fue como había que manejar una institución como la policía que venía con las costumbres y los usos del gobierno militar dentro de las normas y usos y costumbres del gobierno democrático. Bueno, esa era la función que tratábamos de llevar adelante y en gran medida lo conseguimos. Hubo casos aquí paradigmáticos, ¿no? Lo que hace justamente a esa lucha intestina que le marcaba. Uno es el del asesinato de Constantino Racetti. Sí. ¿No? ¿Qué podemos decir de aquella época y de lo del asesinato de ese bueno, ¿qué puedo decirle? Fue altamente doloroso, era un gran... Conmovió mucho a la militancia, ¿no? Conmovió mucho a la militancia. Sí, claro, que conmovió la militancia, conmovió la dirigencia, fue un asesinato infame y que generó fuertes sacudones, pero de una gran injusticia y de una gran crueldad. ¿Ustedes pudieron vislumbrar el avance, el ascenso de bandas paramilitares como la AAA aquí en la provincia de Santa Fe, al igual de lo que se daba en la Argentina? No, yo no. ¿O no se manifestó tanto eso? Como no le entendí la pregunta. No, sí, aquí en la provincia de Santa Fe, ¿ustedes pudieron ver algún avance de la AAA como se daba en otros lugares de la Argentina o aquí fue diferente? No, yo creo que estábamos inmersos en una realidad con las particularidades de cada provincia. Sin ninguna duda estábamos inmersos en una realidad nacional. Claro. Aquí ya, cercanos al golpe militar de 1973, ustedes insinuaban, ¿no?, que podía volver alguna suerte de presencia militar, de que los militares podían llegar nuevamente a tomar el poder. No. Ustedes ya habían vivido varios alzamientos militares. Mire, estaba en el ambiente, se sabía. Incluso fue anunciado que va a producirse el golpe para tal mes, y así que vivíamos en estado de tensión y en estado de zozobra los sectores democráticos, y estaban a la espera del golpe los sectores no democráticos. Eso era así, era la realidad. ¿Y cómo era justamente gobernar para Silvestre Beni en esa etapa tan convulsionada? Bueno, era difícil, pero no imposible, y lo hacíamos. Se impulsaron durante su gobierno, varias investigaciones. Una es la comisión que revé de alguna manera el asesinato de Tacuarita Brandaza, ¿no? Un joven militante acaecido. Pero esta fue una investigación hecha por la Cámara de Diputados. Sí, con Juan Lucero y otros diputados, justamente. Lucero y Dunda, creo que estaba también. Sí, se hizo, se investigó, hubo muchos crímenes de eso. Hubo mucha violencia muy dura, situaciones muy difíciles, muy duras, y había que gobernar en medio de esa situación. Llega la aciaga noche del 24 de marzo de 1976, donde deponen a María Estela Martínez de Perón. ¿Qué es lo que pasa aquí en la provincia de Santa Fe y qué recuerda de ese día? Mire, yo de ese día recuerdo, yo ya no era ministro, yo había renunciado unos meses antes. ¿Por qué había renunciado?
Porque había sido amenazado por las 3A de que si no renunciaba me mataban, así de simple. Bueno, entonces yo había renunciado, había estado en Europa, tuve ofertas a través del propio Frondizi para que me quedara a trabajar en un instituto en Francia, pero decidí volver y me incorporé al estudio con mi hermano y otro socio. Bueno, el 24 de marzo del 76 a mí me agarró en plena actividad profesional y fui avisado de que iba a ser detenido por los militares, entonces me fui. Y me fui a algún lugar de la provincia de Buenos Aires. En una de las llamadas que hago a mi casa para hablar con mi mujer, me dice, mirá, han venido del ejército y dice que si no te presentás se llevan preso a los hijos. Los hijos tenían 11 y 13 años. Bueno, voy para allá. Y vine y me agarraron y me metieron preso. Y estuve 9 meses entre Rosario y Coronda, y del 23 de diciembre del 76 salí en libertad y me fui y estuve 4 años afuera. ¿A dónde me fui? A Brasil. ¿A dónde? A trabajar en la empresa Basali, que eran amigos personales del doctor Frondizi, que fue quien hizo la gestión para que yo me quedara a trabajar en esa empresa. Es decir que debo decirle que los 4 años que estuve afuera del país tuve el apoyo gracias a Frondizi y gracias a don Roque Basali y su gente que me brindaron esa posibilidad. ¿Cómo era la relación en ese momento con Jorge Obey? Jorge Obey también decide exiliarse. Jorge Obey había ido para Perú y yo estaba en Brasil y no tuvimos en esos años ningún contacto. Ningún contacto. Bueno, así transcurre el tiempo hasta 1983, advenimiento de la democracia. ¿Usted cuándo vuelve aquí a la Argentina? Yo vuelvo y cerca de cuando se aflojaron las tensiones y tuvimos noticia de que podíamos volver, fue cerca del 83. Ya igual en plena etapa democrática, si bien la dictadura todavía no, pero no estaba en el gobierno, un gobierno militar en retirada y un proceso político de apertura exactamente, ¿no? De la apertura tutelada, si uno quiere, hasta de apertura, cierta apertura un poco tutelada. Sí, claro, pero durante los primeros meses de democracia ocurre otro caso que es el de Cambiaso Pereira Rossi. También me acuerdo, sí. O sea, bueno, seguía la amenaza latente de alguna manera para aquellos que habían decidido oponerse a la dictadura militar en su momento. Mire, se tiene como se tienen las cosas. Si está amenazado, se va o se la aguanta. Yo no puedo decirle cómo se vivía, y se vivía con alguna zozobra, sin ninguna duda. Y cada noticia de desaparición o de muerte de alguien significaba un cimbronazo y una materialización de que las cosas no estaban del todo bien todavía. ¿Cómo fue su visión en ese entonces respecto a una organización justamente de la izquierda peronista que marcó fuego esos años, que como fue Montoneros, ¿no? Donde una parte de la juventud peronista decide pasarse a la lucha armada, pero otra parte no, la JP Lealtad famosa? Mire, yo esto lo miraba un poco como se mira una película, es decir, no participaba en esto y era distintas expresiones de disconformidad y de lucha, es decir, formó parte de la Argentina convulsa de esa época. No llegó a simpatizar con esta línea, ¿no? La democracia. Yo no tengo ninguna necesidad de decir lo que no deseo. Yo no participé en ninguna de las actividades de estas organizaciones. Ya entrando en los años 80, retorno de la democracia, ¿en qué lugar lo encuentra ya en la Argentina? ¿Qué función cumple? ¿Cuándo dice usted? Ya con el retorno de la democracia, año 83, ¿qué función me cumple aquí a su regreso? Trabajaba
En la parte privada. Trabajaba en la actividad profesional, mucho, bien. Teníamos un estudio con gente con muy buena clientela y de manera que vivíamos de eso. Y una estrecha vinculación siempre con los sectores políticos populares, sindicales, fundamentalmente estuve trabajando también en la actividad gremial de abogado, es decir, se vivía la política desde afuera del gobierno, porque yo no estaba en el gobierno. ¿Y cuándo lo invita nuevamente a participar de forma más activa en la política? No, a mí no es que me inviten a participar, yo nunca me fui de la política del todo. Es decir, volvemos, le digo la verdad, usted me está haciendo lo que yo no recuerdo exactamente. El 83 el presidente era Alfonsín. Y bueno, y nosotros no militábamos con Alfonsín, sino con sectores populares, a través de los viejos compañeros de la intransigencia, casi todos devenidos peronistas, ¿no? ¿Cómo lo toma esa situación donde a nivel nacional gana un gobierno como Radical, desplazando a quien teóricamente tenía todo para ganar, como era el peronismo? Llega Alfonsín, pero aquí en la provincia de Santa Fe gana el peronismo con José María Bernet, y aquí en la ciudad de Rosario se da otra situación particular porque gana el radicalismo. Acá ganó el radicalismo, efectivamente. ¿Cómo se da esa situación bastante particular, no? Yo creo que fue una situación, un resultado electoral dentro de un proceso absolutamente normal y previsible. Nunca se me ocurrió ponerme a pensar por qué allá ganó uno y acá ganó otro. Es decir, eran acontecimientos políticos que se producían y nosotros, desde el punto de vista en esos años, de la... ¿Allí volvió a formar parte de las funciones de gobierno o no? Yo no recuerdo haber estado en ninguna actividad oficial. Ya, llega hacia fines de los 80, de alguna manera esa crisis que vivió el peronismo, justamente con Reviglio Vanrel, ese famoso episodio de los juguetes, ¿no?, que terminó catapultando, por decir, la salida apresurada del gobierno. Después llega una persona que era, de alguna manera, para la militancia tradicional, alguien de afuera, ¿no?, como era Carlos Alberto Reutemann. Llega a los 90, ¿no?, la época de la pizza de los años 90. Ya en esa época estábamos militando. Digo la verdad, no recuerdo bien cómo fue la cosa. Primero, después de Bernet viene Reutemann, creo. Reviglio como... Reviglio y después Reutemann. Exactamente. Sí. Y después Obey. Y ahí con Obey yo me incorporo como ministro de gobierno. Entonces, si usted quiere saber algo de mí, vea, desde el ingreso de Obey al gobierno y yo como ministro, de ahí para adelante. Para atrás no participaba prácticamente en nada. Llega el primer gobierno de Obey y bueno, ¿usted qué función cumple y cómo se adapta a la gestión? El primer gobierno de Obey, yo soy ministro de gobierno y creo que Obey se convierte, después de Silvestre Beñi, en el mejor gobernador que tuvo la provincia. ¿Por qué? Porque fue buen gobernador, buen administrador, en medio de la crisis supo manejar la crisis, porque a lo largo de su gobierno se construyeron, por ejemplo, 20.000 viviendas en la provincia, mientras hoy hacen un escándalo periodístico por inaugurar 150. De manera que fue un gobierno ordenado, austero, en medio de la crisis económica nacional y mundial, es decir, el tequila, la crisis de Asia, de manera que fue un muy buen gobierno, ordenado, disciplinado en las finanzas y con el que trabajamos
en función de los intereses de la gente y no de otros partidos, de otra gente. ¿Qué diferente tuvo el gobierno de Obey al gobierno de Reutemann, no? Para ustedes, exactamente la diferencia que va, yo le diría, de Obey a Reutemann. Reutemann es un recién llegado a la política y Obey es un viejo militante. Esto los diferenciaba sustancialmente. Obey tenía además un sentido progresista y Reutemann honesto, sin ninguna duda, pero con un sentido conservador. Igualmente formaban una pareja política fenomenal porque ganaron todas las... Por supuesto, pero se coordinaba, se manejaba. Obey manejó muy bien su relación con Reutemann, Reutemann con Obey, y bueno, le dieron a la provincia esta alternancia, Reutemann, Obey, Reutemann de nuevo Obey. Es decir, fue un tándem que gobernó. Después de muchos años de desorden económico y administrativo, la provincia tuvo con estos dos gobernadores, con Reutemann y con Obey, orden, disciplina fiscal, financiera y ejecución de obra pública. ¿Cómo era manejar la policía en aquella época? ¿No? Y aquí otro de los debates que también hace a lo presente, ¿no? Porque hoy justamente la institución misma policial está en el ojo de la palestra. El problema del manejo policial requiere algunas condiciones. Primero, conocer el tema. Yo lo conocía. Muchos años de abogado y además vinculación. No tener miedo, estar decidido a hacer. Entonces, ya en aquel momento y después establecimos algunas normas o básicas de actuación. Primero, esta policía, con sus virtudes y su defecto, es la que tenemos y que hay que hacer funcionar. Segundo, esa policía debe ser reformada. En consecuencia, un equipo dentro del ministerio trabajaba para que la policía funcionara y otro equipo trabajaba para proyectar las reformas que habría que hacer y que dieron como resultado las leyes que dictamos en su momento. Cuando uno habla con viejo personal de la fuerza policial, ¿no?, que tuvo la oportunidad de ser policía mientras usted era ministro de gobierno, independientemente del análisis que haga o de la caracterización que hagan del gobierno de Obey, ¿no?, quizás hasta muchos no coinciden con su talante, pero sí rescatan su modo de conducir la política, hasta si uno quisiera un poco fuera de lo normal, ¿no?, saliendo de lo preestablecido y hasta un poco paternalista, ¿no?, como para controlándola de cerca la policía. Mire, yo lo que le dije también a algún otro después, yo creo que ese organismo difícil, con gente de todo tipo, de gente decidida a trabajar y de gente decidida a lucrar, pero requería fundamentalmente, y lo conocí a lo largo de muchos años de trabajo profesional, una conducción personalizada. Y yo hice eso, una conducción personalizada, comprometiéndome en los hechos. Le cuento. Ir a una reunión, por ejemplo, en la ciudad de Sastre, donde convocaba a todos los jefes del departamento de San Martín. Visitaba jueces, visitaba organismos gremiales, organismos empresarios, bueno, y por último, reunión con toda la plana mayor y jefes de las distintas comisarías del departamento. Y ahí, mano a mano con ellos, en la noche, comiendo un asado, ir al fondo del asunto y saber cuáles eran los problemas que tenían, cómo los querían resolver, cómo sería conveniente resolverlos. Es decir, estar comprometido con la conducción. Eso tiene riesgos, pero yo los asumía. Pero a mí me dio muchos resultados, porque yo tenía una gran cantidad, un número importante de jefes policiales que respondían a los lineamientos que habíamos fijado desde el gobierno provincial. Cuentan algunos, esto no sé si es verdad o no, corrobórelo usted,
que se solía aparecer en comisarías a alta hora de la madrugada para controlar a los... Es cierto. Eso es verdad. Es cierto. En el barrio, en Santa Fe, por ejemplo, ir a caer a una comisaría a las 2 de la mañana y ver qué pasa, llamar al jefe de guardia, o visitar una unidad regional como Rafaela una noche a las 10 de la noche, caer y encontrar al jefe tomando whisky con unas minas. Entonces, bueno, gran escándalo. Bueno, Perón decía, el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor, ¿no? Claro. Con el subjefe de Rosario, el hoy abogado actuante muy importante en materia penal, Giacometti, yo lo llamaba por teléfono y él me esperaba en el 11, 12 de la noche, me esperaba a la entrada de Rosario por la autopista y juntos salíamos a recorrer a ver si los puestos que se habían establecido dentro del programa de trabajo si se estaban cumpliendo, es decir, vigilábamos. Entonces, apoyo al policía que trabajaba, severidad con el que fallaba y control, y involucramiento personal. Eso es cierto. Si se lo han dicho, es cierto. ¿Y qué análisis que hace en parangón con lo que sucede hoy, ¿no? Hoy una policía que parece que se automaneja, evidentemente. Mire, no sé. Yo creo que Puyaro está trabajando con interés, que es bastante interesante, asume, tiene protagonismo. ¿Sabe de seguridad de Puyaro? Sí, sabe. Cuando yo he conversado con él veo que sabe, conoce. Pero bueno, son distintas circunstancias, él le ha tocado vivir otras circunstancias. Yo le cuento las mías. Hoy no estoy dentro de la policía, no sé lo que pasa en la policía, ni tengo interés en saberlo. Yo no tengo nada que ver ahí. Lo que ocurre es que cuando estuve, hice lo que había que hacer, según lo creía oportuno, y son mecanismos o métodos de conducción donde cada uno vuelca lo suyo. Yo tenía fundamentalmente la idea, la tesis de que el involucramiento del jefe ayuda al subalterno a cumplir, o de lo contrario, a que seas sancionado, separado o corregido si no cumple. Le digo, nosotros compramos pistolas, compramos escopetas, compramos municiones, establecimos, están los registros oficiales donde consta todo, y sin embargo decir no hay balas. No es así, había suficiente, se compraron pistolas, armamento y bienes. Mire, eso es un debate... Usted vivió algunas huelgas policiales, justamente. Es un debate no saldado, el de si se puede sindicalizar o no. Hay experiencias distintas en el mundo, Francia tiene sindicalizado, también creo que en España hay algunas expresiones de estas. Si la sindicalización es para detener el servicio, no sirve. Si es para defender el mejor salario, la asistencia médica y la atención a la tropa, está bienvenida. Es decir, depende, es un debate no cerrado. Lo mismo en cuanto al servicio penitenciario. ¿Debe sindicalizarse o no? Igual. La misma tesis. El servicio penitenciario también requiere de la atención y conducción de gente que esté decidido a trabajar honestamente y con fuerza. Yo lo que le digo es, en materia policial, el conductor debe involucrarse, pero además debe conocer el tema, pero además no debe tener miedo. No se puede, el gobierno no puede dejar que la corporación policial se autogobierne. Roberto Rosselló, un placer verdaderamente. El placer es mío, le digo la verdad. Muchas gracias.
Un día, si algún día quiere hacer otra cosa semejante, avíseme 24 horas y repaso la historia. Muchas gracias. Lo felicito, muy buen periodista.